Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ribeiro y yo en mi exposición les vengo a hablar un poco sobre lo que es el transformador. Bueno, como podemos ver, el transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso del transformador ideal, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdida, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. También el funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se resume en las ecuaciones de Maxwell. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida por la corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante el campo magnético. El transformador ideal. Se considera un transformador ideal aquel en el que no hay pérdidas de ningún tipo. En la práctica no es realizable, pero es útil para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. Estas son las condiciones que deben considerarse para un transformador ideal. Tenemos los devanados primario y secundario tienen resistencia cero. También el flujo producido por los enlaces del devanado primario o el devanado secundario sin ningún flujo de fuga. Se desprecian las pérdidas del transformador, es decir, las pérdidas del núcleo y del cobre. También tenemos el transformador real. Un transformador ideal no es físicamente realizable. Los transformadores reales se diferencian a los ideales en los siguientes aspectos. Como los arrollamientos o los devanados tienen resistencia eléctrica y capacidades parásitas. En el interior del núcleo hay corrientes parásitas o corrientes de Foucault. El ciclo de magnetización y desmagnetización del núcleo consume energía debido a la histeresis magnética. También el acoplamiento magnético de los devanados no es perfecto, que se traduce en una inductancia o flujo de dispersión. La permeabilidad magnética del núcleo depende de la frecuencia. Bueno, para los cálculos de circuitos o líneas con transformadores se utiliza un circuito equivalente que representa el comportamiento del transformador real. Para la mayoría de los casos es suficiente con dicho circuito equivalente que represente el transformador en régimen permanente. Para el análisis de los transformatorios, el circuito equivalente en régimen permanente no es suficiente y por lo tanto es necesario realizar ensayos adicionales que lleven a un circuito de equivalencia más complejo. Los ensayos más comunes son ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito y ensayo de aislamiento. Ya se los explico. El ensayo de vacío permite determinar la impedancia de vacío o impedancia de excitación del transformador y la relación de transformación. La impedancia del vacío representa tanto la inductancia de magnetización del núcleo como las pérdidas en el hierro. Ambas se suelen considerar independientemente del nivel de carga del transformador. También tenemos el ensayo de cortocircuito, que permite determinar la impedancia de cortocircuito o impedancia en serie del transformador. La impedancia de cortocircuito representa las pérdidas en el cobre de los devanados, así como la inductancia de presión y otras inductancias parásicas dependen del nivel de carga del transformador. También tenemos el ensayo de aislamiento. Se utiliza un manómero o Megger para medir la resistencia eléctrica entre dos partes aisladas del transformador.
Sirve para medir el estado del dieléctrico o aislante entre fases o entre una fase y el chasis del transformador. La medida suele dar valores en el orden de los megaohmios, valor que se ve reducido si el aislante está deteriorado. La importancia de los transformadores, se debe a que gracias a ello ha sido posible el desarrollo de la industria eléctrica. Su utilización hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Gracias por